Calmé a 3 trillizos de 4 años que habían hecho que 27 niñeras profesionales renunciaran en 6 meses. Y todo lo que hice fue prepararles el desayuno. Pero permítanme empezar por el principio. Con el momento en que estaba tan desesperada por un trabajo, el que fuera, que solicité ser niñera para un hombre que más tarde descubriría que era un rey vampiro. Con la mañana en que entré en lo que parecía una zona de guerra sobrenatural que ocurría en un lujoso penthouse en Polanco. Con el día en que accidentalmente me convertí en madre de 3 niños salvajes que solo necesitaban que alguien los viera como niños en lugar de monstruos. Mi nombre es Liliana Contreras, tengo 28 años y soy madre soltera ahogándome en la Ciudad de México. Mi hija Sofía tiene 6 años y durante los últimos 2 años, desde que su padre decidió que éramos una carga que ya no quería llevar, he estado trabajando en 3 empleos solo para mantenernos a flote en nuestro departamento de un cuartito en Iztapalapa. Mesera en una cafetería que olía a café quemado y sueños rotos. Reponedora en una tienda departamental donde las luces fluorescentes zumbaban como avispas enojadas y los clientes me trataban como si fuera invisible. Personal de limpieza nocturno en un estéril edificio corporativo donde tallaba los baños de gente que ganaba en una semana lo que yo en un año. Tomaba cualquier turno que me dieran, cualquier trabajo que pagara, cualquier hora disponible. Pero ya no era suficiente, nunca era suficiente. La renta había subido de nuevo, una broma cruel en una ciudad que devoraba a los pobres y escupía sus huesos. Los zapatos de Sofía le quedaban chicos, sus deditos apretados contra la goma gastada, y no podía permitirme unos nuevos. Todavía no. Este mes, no. El recibo de la luz en nuestra minúscula barra de cocina, como una bomba de tiempo, era un aviso final. Su letra roja, un recordatorio constante y gritón de lo cerca que estábamos del límite, de la oscuridad, de quedarnos sin casa. Estaba tan cansada, un cansancio profundo, hasta los huesos, que ni dormir ni el café podían quitar. Era un fantasma en mi propia vida, una máquina en movimiento perpetuo solo para mantenerme en el mismo lugar, corriendo tan rápido como podía, solo para no caer al abismo. Eran las 3:00 de la mañana durante mi descanso en el turno de limpieza cuando vi el anuncio. Estaba sentada en una sala de conferencias oscura y vacía. La única luz provenía del resplandor azul y crudo de la pantalla de mi teléfono, iluminando mi cara cansada, las ojeras, las líneas de preocupación que se habían grabado en mi frente. Estaba revisando las ofertas de empleo, un ritual nocturno de desesperación y esperanza menguante. Mi historial de búsqueda era un testimonio de mi situación. Contratación inmediata, pago en efectivo, sin experiencia, trabajo desde casa, lo que fuera. Entonces, una oferta se destacó, brillando como un espejismo en un desierto de trabajo sin futuro, como un faro en la noche interminable. Niñera de planta, excelente sueldo, inicio inmediato, cliente de alto perfil, confidencial, discreción requerida, referencias preferibles, no indispensables. La dirección era un penthouse en la Torre Obsidiana, uno de los edificios residenciales más exclusivos y misteriosos de todo Polanco. Era el tipo de lugar que solo había visto en revistas. Una esbelta aguja oscura que parecía perforar las nubes, un monumento a la riqueza y el poder que estaba tan alejado de mi realidad que bien podría haber estado en otro planeta. El sueldo que mencionaban era más de lo que ganaba en 3 meses de trabajo extenuante. Tenía que ser un error tipográfico, una estafa o alguna broma de mal gusto. Pero estaba demasiado desesperada para que me importara. Con dedos temblorosos, adjunté mi currículum escaso y poco impresionante y una breve y suplicante carta de presentación que intenté que sonara profesional, pero que probablemente solo sonó desesperada. Pulsé enviar, una oración silenciosa resonando en el vacío de mi pecho.
una súplica a un universo que nunca había sido particularmente amable conmigo. No esperaba recibir respuesta. La gente como yo no conseguía trabajos en lugares así. Éramos invisibles, prescindibles, la subclase olvidada de la ciudad que nunca duerme. Pero llamaron. Justo cuando llegaba a casa de mi turno, con el cuerpo adolorido, la mente entumecida, mi teléfono vibró con un número desconocido. Entrevista a las 10 a.m. hoy en 2 horas. Tropecé por la mañana en una niebla de incredulidad y adrenalina, el corazón latiéndome con un ritmo frenético e irregular contra las costillas. Desperté a mi vecina, doña Elena, una santa con una llave de nuestro departamento y un corazón de oro, quien accedió a cuidar a Sofía. Me duché, tratando de quitarme el olor a limpiador industrial y desesperación de la piel, el agua caliente, un breve y lujoso respiro. Me puse mi única blusa buena, la que no tenía manchas ni hilos sueltos, la que guardaba para entrevistas de trabajo y juntas de padres de familia, y la combiné con mi único pantalón de vestir que no estaba gastado de las rodillas. Me miré en el espejo y vi a una mujer que se esforzaba tanto por mantenerse entera, por parecer competente y capaz, cuando por dentro se estaba desmoronando. Tomé el metro hacia Polanco, con el corazón latiéndome, las palmas de las manos sudando, mi mente acelerada con 1000 pensamientos ansiosos. ¿Y si esta era mi oportunidad? ¿Y si la echaba a perder? ¿Y si me veían y sabían exactamente lo que era? Una madre soltera, sin dinero, desesperada, sin cualificaciones ni futuro. La torre obsidiana era aún más intimidante en persona. Se alzaba sobre la calle, un monumento de cristal negro y acero, que parecía absorber la luz de la mañana, proyectando una larga y oscura sombra sobre la banqueta. Era un edificio que susurraba secretos y poder, de un mundo que existía más allá del alcance de la gente común. El portero, vestido con un uniforme negro severo, con botones dorados que brillaban bajo el sol, me miró de arriba abajo con una expresión que me hizo sentir como una pelusa que estaba a punto de quitar, como algo sucio que se había atrevido a manchar su impecable vestíbulo. Pero mi nombre estaba en su lista. Me hizo un gesto para que entrara con una mano enguantada de blanco. Su expresión nunca cambió, sus ojos nunca se suavizaron. El vestíbulo era una caverna de mármol negro y detalles dorados, silencioso y fresco, el aire denso con el aroma de flores caras y dinero viejo. Yo era la única allí, mis pasos resonando en el suelo pulido, un elevador privado, todo de obsidiana pulida y una iluminación tenue y misteriosa, me llevó rápidamente al penthouse. El viaje fue suave y silencioso, y observé cómo los números subían más y más, mi ansiedad subiendo con ellos. Las puertas se abrieron directamente al departamento y me recibió una mujer que era la encarnación humana del edificio mismo. Era alta y severa, su cabello gris recogido en un chongo apretado e implacable, su rostro una máscara de desaprobación aristocrática. Su nombre era Doña Margarita, la administradora de la propiedad, y sus ojos, del color de un cielo invernal, contenían una mezcla de lástima y profundo escepticismo. «Está aquí por el puesto de niñera», afirmó, su voz tan nítida como un cuello almidonado. No una pregunta, sino una afirmación. «Sí, señorita, Liliana Contreras. He leído su expediente, señorita Contreras. Sí, Sofía». Los labios de doña Margarita se apretaron en una línea de desaprobación. «Siento que es mi deber advertirle, señorita Contreras. 27 niñeras han renunciado en los últimos 6 meses. Niñeras profesionales, con experiencia, referencias impecables, títulos en psicología infantil, certificaciones de las instituciones más prestigiosas. Ninguna ha durado más de 48 horas. Los niños son desafiantes.
Uy, desafiantes. Yo he lidiado con lo desafiante. Fui mesera en Año Nuevo, esquivando clientes borrachos y limpiando vómito. Trabajé en ventas en el Buen Fin, enfrentándome a hordas de compradores hambrientos de ofertas que me trataban como un obstáculo entre ellos y una televisión con descuento. Limpié riesgos biológicos en edificios de oficinas en los que no quería pensar demasiado. Podía manejar lo desafiante. Antes de que pudiera expresar mi confianza fuera de lugar, antes de que pudiera asegurarle que estaba a la altura de la tarea, un sonido estalló desde lo más profundo del penthouse. Fue un estruendo, un boom profundo y resonante de algo pesado y caro, chocando contra una superficie dura con tremenda fuerza. Le siguió un chillido, un sonido tan agudo y penetrante que sentí que me raspaba el interior del cráneo, como uñas en un pizarrón amplificado 1000 veces. No era el sonido de un berrinche normal de un niño. Era más salvaje, más primitivo, más indomable. Era el sonido de algo indomable, algo que no pertenecía a un espacio civilizado. Doña Margarita ni siquiera se inmutó. Solo cerró los ojos y dejó escapar un largo y cansado suspiro, el suspiro de alguien que había escuchado ese sonido 1000 veces antes y sabía exactamente lo que significaba. «Esos», dijo, su voz pesada de resignación y un cansancio hasta los huesos, «serán los niños». Me guió a través de un vestíbulo que era más grande que todo mi departamento, un espacio tan grandioso y opulento que parecía caminar por un museo. Las paredes estaban cubiertas de arte que parecía pertenecer al Museo Nacional de Antropología, pinturas abstractas y retratos clásicos que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica impresionante del bosque de Chapultepec, un mar verde extendiéndose debajo de nosotros, un marcado contraste con la jungla de concreto a la que estaba acostumbrada. Pero la belleza del espacio estaba estropeada, completamente destruida por el caos que se desarrollaba en su interior. Era una zona de guerra. Un lujoso sofá de terciopelo, del color de la sangre, estaba hecho jirones, su relleno blanco desparramado como entrañas, como si el sofá hubiera sido destripado por algún animal salvaje. Un jarrón de aspecto inestimable, una delicada pieza de porcelana con intrincados patrones azules, yacía en 1000 pedazos en el suelo de mármol, una constelación de belleza destrozada. Libros esparcidos por todas partes, sus páginas rotas, sus lomos quebrados. Una lámpara yacía de lado, su pantalla abollada, su foco roto, y en el centro de todo, los arquitectos de esta destrucción eran 3 niños idénticos de 4 años. Eran hermosos, dolorosamente hermosos, con mechones de cabello negro rebelde que les caía sobre los ojos, y una piel pálida de porcelana que parecía brillar con la luz de la mañana, pero su belleza estaba eclipsada, completamente ensombrecida por la pura intensidad de su caos. Uno de ellos, más tarde sabría que era Arturo. Se movía como un borrón, un tornado en miniatura de energía, dejando un rastro de destrucción a su paso. No solo corría, se movía a una velocidad que no parecía del todo posible. Un parpadeo en la esquina del ojo, una racha roja y negra que desafiaba las leyes de la física. Aparecía en un lado de la habitación, derribaba una silla y luego reaparecía en el otro lado antes de que la silla terminara de caer. Otro niño, Benjamín, estaba desgarrando metódicamente un grueso libro, encuadernado en cuero por la mitad, con una fuerza que era completamente incongruente con su pequeño cuerpo. Sus pequeñas manos agarraban el libro, su cara arrugada por la concentración, y con un gruñido de esfuerzo, lo rasgó limpiamente en 2, el sonido del papel rasgándose resonando por la habitación como un disparo. El tercero, Carlitos, estaba parado sobre un gran piano, un hermoso instrumento negro brillante que probablemente costaba más que una casa, aullando a todo pulmón, y con cada grito sobrenatural
Las luces del penthouse parpadeaban violentamente como una luz estroboscópica, y el enorme candelabro de cristal sobre nosotros temblaba, sus prismas proyectando arcoíris frenéticos y danzantes sobre la carnicería, un espectáculo de luces vertiginoso y desorientador. La última niñera, un hombre corpulento que parecía poder luchar con un oso y ganar, estaba acurrucado en un rincón, con la cara entre las manos, los hombros temblorosos, sollozando como un niño. En el momento en que las puertas del elevador se abrieron, pasó corriendo junto a nosotros sin decir una palabra, con la cara pálida, los ojos muy abiertos por el terror, y huyó como si los perros del infierno lo persiguieran. Doña Margarita no pareció sorprendida, solo lo vio irse con una mirada cansada y conocedora. Don Damián de la Noche es diferente, dijo, su voz baja, casi un susurro, como si temiera ser escuchada. Y también lo son sus hijos. Esto es más que un simple trabajo, señorita Contreras. Es una cuestión de supervivencia. Si es inteligente, seguirá a ese hombre de vuelta al elevador y olvidará que alguna vez vio este lugar. Olvidará que alguna vez oyó hablar de la familia de la noche. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Mis propios instintos de supervivencia, afinados por años de vivir al límite, me gritaban que corriera, que me alejara lo más posible de este lugar y de estos niños extraños y destructivos, que huyera de vuelta a mi vida segura, predecible y miserable. Pero yo no era solo una persona, era una madre y estaba desesperada. Y cuando miré a esos niños, realmente miré más allá del caos y los ojos brillantes y las imposibles hazañas de velocidad y fuerza. No vi monstruos. Vi a 3 niños pequeños y aterrorizados que pedían ayuda de la única manera que sabían. Vi un dolor tan grande, tan abrumador, que tenía que expresarse a través de la destrucción. Vi una soledad que resonaba en mi propio corazón. Un dolor que reconocía de mis propios días más oscuros. No intentaban ser malos, intentaban ser vistos. Así que no corrí. Respiré hondo, el aire denso con el olor a ozono y algo más. Algo salvaje y antiguo y ligeramente metálico, como sangre vieja, y di un paso adelante. Los niños detuvieron inmediatamente su alboroto. 3 pares de ojos, tan oscuros que eran casi negros, se fijaron en mí con un enfoque depredador inquietante. Por un momento eran solo niños mirando a una extraña con una mezcla de curiosidad y sospecha. Luego algo cambió. Una tenue luz carmesí parpadeó en las profundidades de sus ojos, como brasas brillando en la oscuridad. Retrajeron los labios de sus dientes, revelando colmillos que eran un poco demasiado largos, un poco demasiado afilados, un poco demasiado blancos. Un siseo bajo y gutural escapó de ellos al unísono. Un sonido que no era humano, un sonido que me envió un escalofrío primal de miedo por la espalda. Era una amenaza clara y primal. Aléjate. Somos peligrosos. Te haremos daño. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula tratando de escapar. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que obedeciera la antigua advertencia instintiva. Pero me mantuve firme, sostuve su mirada, y no me inmuté. No aparté la vista. Puse las manos en mis caderas, un gesto que había usado 1000 veces con Sofía cuando estaba a punto de cruzar un límite. Un gesto de autoridad maternal que era más instinto que pensamiento consciente. ¡Ay, Dios mío! Dije, mi voz sorprendentemente firme, sin delatar nada del terror que me revolvía las entrañas. ¡Qué alboroto! Ciertamente han estado muy ocupados esta mañana. El siseo se detuvo abruptamente. El brillo rojo en sus ojos se atenuó, parpadeando y luego desvaneciéndose, reemplazado por confusión. Intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa y desconcertada pasando entre ellos, sus cabezas inclinándose al unísono como 3 cachorros curiosos. Aproveché mi ventaja, dando otro pequeño paso hacia adelante. Tengo una pregunta muy importante para ustedes 3.
Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que la anticipación creciera. ¿Tienen hambre? Me parece que tienen muchísima hambre. Silencio. Silencio absoluto y profundo, roto solo por el lamento distante de una sirena de la ciudad y el débil zumbido de la ciudad muy abajo. Me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza, como si hubiera hablado en un idioma que no entendían. 27 niñeras les habían gritado, suplicado, amenazado, intentado contenerlos y huido de ellos con terror. Pero nadie, al parecer, les había preguntado si tenían hambre. Nadie los había tratado como niños con necesidades básicas, en lugar de problemas a resolver o monstruos a contener. Tomando su atónito silencio como un sí, navegué cuidadosamente por el suelo lleno de escombros, mis zapatos planos gastados, crujiendo sobre porcelana rota y papel rasgado. Bueno, no puedo permitir que nadie pase hambre bajo mi cuidado, anuncié a la habitación silenciosa, mi voz brillante y alegre, como si estuviera hablando con niños perfectamente normales en una situación perfectamente normal. Es malo para la moral y pone a todos de mal humor. ¿Qué tal un desayuno? Seguro que todos se sentirían mucho mejor con algo de comida en la pancita. Encontré lo que quedaba de la cocina. Era tan opulenta como el resto del penthouse. Todo mostradores negros elegantes y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. La cocina, soñada de un chef, pero parecía que había explotado una bomba. Cereal esparcido por el suelo, una alfombra crujiente y colorida. Leche goteando del techo, formando charcos pegajosos en la barra. Un cartón de huevos había sido salpicado contra una pared como una pintura de Jackson Pollock, las yemas escurriéndose en lentos y viscosos chorros. Tendría que servir. Empecé a abrir gabinetes, buscando un tazón limpio y una sartén, mis movimientos metódicos y tranquilos. Detrás de mí, escuché el suave golpeteo de pequeños pies en el suelo de mármol. Me habían seguido. Con cautela, como 3 animalitos salvajes, acercándose a una extraña criatura nueva en el bosque, se pararon en el umbral de la cocina, observando cada uno de mis movimientos con ojos grandes y sin parpadear. La zona de guerra se había calmado. Por primera vez en toda la mañana había paz. Una paz frágil, tentativa, pero paz al fin y al cabo. Encontré una bolsa de harina, un cartón de leche que no había sido volcado y algunos huevos supervivientes que de alguna manera habían escapado de la masacre. Hot cakes. A los niños siempre les gustaban los hot cakes. Era mi ofrenda de paz con Sofía después de un berrinche, un lenguaje universal de consuelo y amor. Hot cakes y chocolate caliente, creo, dije, más para mí que para ellos, mi voz un murmullo tranquilizador. Suena como una buena manera de empezar el día de nuevo, ¿no creen? Empecé a mezclar la masa, el movimiento simple y repetitivo, calmando mis nervios deshilachados, anclándome en el ritual familiar de cocinar. Los niños se acercaron sigilosamente, su hostilidad inicial reemplazada por una curiosidad cansada, sus pequeños cuerpos tensos, listos para huir al primer signo de peligro. El que se había estado moviendo como un borrón, Arturo, se lanzó a mi lado, apareciendo tan de repente que casi saltó. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué haces?», susurró, su voz áspera y poco usada, como si no hablara muy a menudo. «Estoy haciendo el desayuno», dije, sin levantar la vista de mi tarea, manteniendo mi voz tranquila y uniforme. «No se puede desayunar destrucción. No es muy nutritivo y te da dolor de pancita». El que había estado rompiendo cosas, Benjamín, señaló con un dedo cubierto de harina hacia el tazón, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Eso no es comida». «Todavía no», asentí, encontrando su mirada con una sonrisa. «Pero lo será. Esa es la magia de cocinar. Tomas un montón de cosas que no son muy buenas por sí solas, como harina, huevos y leche. Las mezclas, les añades un poco de calor y las conviertes en algo maravilloso.
Es como alquimia. Miré al tercer niño, Carlitos, que se mantenía atrás, sus grandes ojos oscuros observándome con una tristeza desgarradora, un pozo profundo de dolor que parecía demasiado profundo para un niño tan pequeño. ¿Quieres ayudar?, le pregunté suavemente, mi voz suave y acogedora. Negó con la cabeza, encogiéndose, su pequeño cuerpo acurrucándose sobre sí mismo. Está bien, no hay problema. No tienes que ayudar si no quieres. Les pregunté a Arturo y Benjamín. Se miraron el uno al otro, luego a mí, la sospecha luchando con un deseo infantil de ser incluidos, de ser parte de algo. Finalmente Benjamín asintió con vacilación. Lo que siguió fueron los 30 minutos más caóticos y extrañamente hermosos de mi vida. Les enseñé a cascar huevos, a medir la harina, a batir la masa sin salpicarla por toda la barra. Sus poderes lo convirtieron en un desafío único, una aventura culinaria como ninguna que hubiera experimentado. La superfuerza de Benjamín significó que rompió el primer huevo, cáscara y todo, en su puño, la yema y la clara explotando entre sus dedos. Yo solo me reí y le mostré cómo ser más suave, cómo golpearlo en el borde del tazón. La supervelocidad de Arturo significó que batió la masa tan rápido que salió volando del tazón y nos salpicó a todos, cubriéndonos con una fina niebla de harina y leche. Ambos estábamos cubiertos, pareciendo que nos había atrapado una ventisca de hot cakes. Las emociones de Carlitos, sobre las que parecía tener poco control, hacían que las luces parpadearan cada vez que se frustraba o emocionaba, sumergiéndonos en breves momentos de oscuridad y luego de vuelta a la luz. Pero lo estaban intentando. Estaban escuchando, estaban concentrados. Por primera vez estaban participando en la creación en lugar de la destrucción. Estaban construyendo algo en lugar de derribarlo. Los hice reír cuando Arturo se cubrió accidentalmente de harina, pareciendo un pequeño fantasma descontento. Felicité a Benjamín cuando logró batir la masa sin romper la cuchara, su cara radiante de orgullo. Y lentamente Carlitos se acercó sigilosamente, atraído por la calidez, la risa y el sentido de pertenencia, hasta que estuvo de pie justo a mi lado, observando con ojos grandes y maravillados mientras vertía la masa en la plancha caliente. Cuando el primer hot cake estuvo listo, dorado, esponjoso y perfecto, se lo ofrecí en un plato pequeño. Lo tomó, sus pequeños dedos rozando los míos, y dio un mordisco tentativo. Sus ojos se abrieron. Una pequeña y maravillosa sonrisa tocó sus labios. La primera sonrisa que había visto en cualquiera de ellos. Se sintió como ver salir el sol después de una larga noche oscura. Para cuando terminamos, la cocina era una zona de desastre aún mayor de harina, masa, jarabe de chocolate y leche derramada. Pero los tres niños estaban sentados a la mesa, una montaña de hot cakes frente a ellos, comiendo en silencio, sus pequeñas bocas llenas, sus ojos brillantes. No estaban siseando, sus ojos no brillaban. Eran solo tres niños pequeños disfrutando de su desayuno, saboreando el simple placer de la comida caliente y un vientre lleno. Era una paz frágil, una pequeña isla de calma en un océano de caos. Pero era real, era genuina y era hermosa. Estaba empezando a limpiar el desorden, limpiando las barras, cuando una voz profunda y resonante con un poder que me envió un escalofrío por la espalda, una voz que parecía vibrar en mis propios huesos, habló desde el umbral. ¿Qué está pasando aquí? Me giré y se me cortó la respiración. El hombre que estaba allí era la persona más intimidante y hermosa que jamás había visto. Era alto, de más de 80 metros, con una complexión delgada y musculosa que estaba a la vista porque no llevaba camisa. Su piel pálida era un lienzo de intrincados tatuajes oscuros que serpenteaban por su pecho y bajaban por sus brazos, un tapiz de símbolos y diseños que parecían antiguos y poderosos. Una pesada cadena de oro
descansaba sobre sus clavículas, brillando con la luz. Su cabello negro estaba desordenado, revuelto, como si acabara de despertar, y su mandíbula estaba cubierta de barba incipiente oscura. Pero fueron sus ojos los que me tuvieron cautiva, los que hicieron imposible apartar la mirada. Eran los mismos ojos oscuros e intensos que los de sus hijos, pero había una profundidad en ellos, un peso de siglos, un poder que era a la vez seductor y aterrador. Y actualmente estaban fijos en la escena de su cocina con una expresión de asombro total y estupefacto. Irradiaba un aura de peligro y poder antiguo, un depredador en su hábitat natural, un rey inspeccionando su dominio, y estaba mirando a sus 3 hijos monstruosos, mientras comían hot cakes en silencio, como angelitos perfectos. «Soy Liliana Contreras», dije, mi voz apenas un susurro, mi garganta de repente seca. «Estoy aquí por el puesto de niñera». Su mirada se dirigió a mí, aguda y evaluadora, sus ojos recorriéndome de pies a cabeza, observando mi blusa cubierta de harina, mi cabello desordenado, mi expresión nerviosa. «El puesto de niñera», repitió lentamente, su voz un rugido bajo como un trueno distante. «¿Y usted decidió hacer el desayuno?» «Tenían hambre», dije, encontrando una pizca de mi coraje, forzando mi voz a ser firme, y estaban destruyendo su muy caro departamento. Pensé que el desayuno resolvería ambos problemas, alimentar a los niños hambrientos, detener la destrucción, parecía lógico. 27 niñeras, murmuró, sus ojos volviendo a sus hijos, su expresión aún de incredulidad. Profesionales, expertos en psicología infantil, especialistas en niños difíciles. Ninguno de ellos pudo lograr que mis hijos se sentaran a la mesa para una comida. Usted lleva aquí menos de 1 hora y están comiendo hot cakes en silencio. ¿Ayudaron a hacerlos?, dije simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Los niños se portan mejor cuando se sienten incluidos, cuando sienten que son parte de algo, cuando sienten que importan. Dio un paso hacia la cocina y las caras de sus hijos se iluminaron como el sol abriéndose paso entre las nubes. «¡Papá!», gorjeó Arturo, su voz brillante y feliz. «Lily hizo hot cakes con nosotros». «Yo casqué los huevos», anunció Benjamín con orgullo, inflando su pequeño pecho. «Bueno, rompí el primero, pero luego lo hice bien». «Yo volteé uno», añadió Carlitos, su voz pequeña pero llena de orgullo, una sonrisa tímida en su cara. El hombre, don Damián de la noche, supuse, miró de la montaña de hot cakes a la cocina cubierta de harina, a las caras felices y manchadas de jarabe de sus hijos. Luego me miró de nuevo y un destello de algo ilegible pasó por sus ojos oscuros. Algo que parecía esperanza, algo que parecía alivio, algo que parecía un hombre que se estaba ahogando y al que acababan de lanzar un salvavidas. «Está contratada», dijo, su voz firme y decisiva. Parpadeé, mi mente luchando por procesar sus palabras. «¿Qué? Está contratada, no como niñera, sino como lo que sea esto». Señaló vagamente la escena pacífica, a sus hijos comiendo felices, a la calidez que de alguna manera había llenado la fría y estéril cocina. «No me importan sus cualificaciones. No me importa si nunca ha trabajado como niñera antes. No me importa si tiene un título o certificaciones o referencias. Acaba de lograr algo que 27 expertos con todas las credenciales del mundo no pudieron. Hizo felices a mis hijos. Está contratada». Mi mente estaba dando vueltas, girando, tratando de ponerse al día. Estaba sucediendo. Este trabajo imposible y que cambiaría mi vida era mío. Así, sin más, pero había una cosa, la más importante, la única que realmente importaba. «Tengo una hija», solté, las palabras saliendo de mis labios. «Tiene 6 años, Sofía. Si este es un puesto de planta, tendría que venir conmigo. No puedo dejarla. No la dejaré». No dudó, ni siquiera se detuvo a pensarlo.
Tráigala. Hay espacio de sobra en este lugar. ¿Cuándo puede empezar? Yo necesito avisar en mis otros trabajos, empacar nuestras cosas, tal vez una semana. Le pagaré la semana, dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Su voz, la de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Avise hoy, múdese mañana. Mis hijos claramente la necesitan. Y yo. Andy se detuvo. Su mirada se suavizó al mirar a sus hijos. Yo también la necesito. Papá, ¿Lily se queda? Preguntó Carlitos, su voz teñida de una esperanza frágil, sus ojos grandes y suplicantes. Sí, dijo, su mirada nunca apartándose de la mía. Se queda si ella quiere. 3 pares de ojos oscuros idénticos se volvieron hacia mí, grandes y suplicantes, llenos de una esperanza desesperada que me rompió el corazón y lo reparó todo a la vez. Pensé en mis 3 trabajos, en el agotamiento constante, en mi pequeño departamento y en los recibos con tinta roja. Pensé en Sofía, mi dulce niña, a quien apenas veía porque siempre estaba trabajando, y miré a estos 3 niños salvajes, extraños y hermosos, que solo necesitaban que alguien les hiciera el desayuno, que alguien los viera. Está bien, dije, una sonrisa genuina extendiéndose por mi cara por primera vez en lo que parecieron años. Una sonrisa que venía de lo más profundo de mi alma. Me quedo. Su nombre era Don Damián de la Noche, y mientras aceptaba trabajar para él, mientras estaba en su cocina cubierta de harina y rodeada de sus hijos felices, no tenía idea de que estaba entrando en un mundo de secretos ancestrales y poder mortal. No tenía idea de que era más que un padre rico y excéntrico. Era un rey vampiro, y sus hijos eran príncipes de un reino que ni siquiera podía imaginar. La verdad salió a la luz al día siguiente, después de que Sofía y yo hubiéramos trasladado nuestras pocas pertenencias a una suite de habitaciones que era más grande que todo nuestro edificio de departamentos. Sofía estaba en el cielo, sus ojos muy abiertos de asombro, explorando el enorme penthouse y parloteando emocionada sobre tener su propio baño, su propia recámara con una cama con dosel, su propio closet que era más grande que nuestra antigua sala. Estaba desempacando nuestras escasas posesiones, sintiendo una extraña mezcla de gratitud e insuficiencia, cuando don Damián me llamó a su oficina. La habitación era oscura e imponente, forrada con libros antiguos encuadernados en cuero, extraños artefactos que parecían pertenecer a un museo y pinturas de hombres y mujeres de rostro severo con ropa anticuada. Se sentó detrás de un escritorio enorme, su expresión grave. «Hay cosas que necesitas saber, Liliana», dijo, su voz pesada con un peso que aún no entendía. Me contó todo, que era un vampiro, no un mito, no una leyenda, sino un vampiro real, vivo y que respiraba. El gobernante de los clanes de vampiros de Norteamérica, un rey. Sus hijos no eran solo niños, eran realeza vampírica, los únicos trillizos de sangre pura nacidos en más de un milenio. Su madre, su reina, había sido asesinada hace 3 años por una facción rival, asesinada en un ataque brutal que lo había dejado viudo y a sus hijos sin madre. Sus poderes están ligados a sus emociones, explicó, su voz teñida de una tristeza profunda y cansada, un dolor que aún estaba fresco incluso después de 3 años. Y sus emociones han sido caóticas desde la muerte de su madre. No son monstruos, Liliana. Son niños en duelo que no tienen palabras para su dolor. No saben cómo expresar su tristeza, su ira, su miedo, así que se manifiesta como destrucción. Escuché, mi mente luchando por procesar la realidad imposible que me estaba presentando. Vampiros, un rey vampiro. Yo era la niñera de 3 pequeños príncipes vampiros. Debería haber sido absurdo. Debería haber sido aterrador. Debería haber agarrado a Sofía y haber corrido tan rápido y tan lejos como pudiera. Pero mientras miraba a este ser poderoso y antiguo,
Todo lo que vi fue a un padre cansado y solitario que amaba a sus hijos y les estaba fallando. Era una mirada que conocía bien. La veía en mi propio espejo cada mañana. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Mis manos temblaban en mi regazo. «Porque estás viviendo bajo mi techo, cuidando a mis hijos. Tienes derecho a conocer el peligro. Y porque necesito que entiendas que si eliges quedarte, no solo estás tomando un trabajo, estás entrando en mi mundo. Es un mundo de poder, de política, de enemigos que no dudarían en hacerte daño a ti o a tu hija para llegar a mí. Es un mundo de oscuridad y secretos. No es un mundo seguro, Liliana». Me miró, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro, buscando miedo, rechazo. «Si quieres irte, lo entenderé. Te daré suficiente dinero para que tú y tu hija nunca más tengan que preocuparse. Nadie te culpará. Sería lo inteligente que hacer». Pensé en Sofía durmiendo plácidamente en su nueva y lujosa cama, su rostro relajado y feliz de una manera que no había visto en tanto tiempo. Pensé en Arturo, Benjamín y Carlitos, y en la frágil paz que habíamos encontrado sobre un plato de hot cakes. Pensé en la desesperación que me había traído aquí y en el destello de esperanza que este lugar representaba. Irse era la opción segura, la opción cuerda, la opción inteligente. Pero mi vida nunca había sido segura. Y la cordura era un lujo que no podía permitirme, y ser inteligente no me había llevado muy lejos. «Hay una condición», dije, mi voz más fuerte ahora, mi determinación endureciéndose. Don Damián levantó una ceja. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Nómbrala. Mi hija Sofía tiene que estar a salvo, no solo de tus enemigos, sino de todo, de tus hijos, de este mundo, de cualquier peligro. Tienes que prometerme que nada le hará daño aquí, que siempre estará protegida». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadeando abajo, un mar de luz en la oscuridad. «Liliana», dijo, de espaldas a mí, su voz baja y solemne, «no he hecho un juramento sobre mi vida inmortal en más de un siglo. Es el juramento más sagrado que un vampiro puede hacer. Romperlo es invitar a la muerte y la condenación, pero te lo hago ahora. Juro por mi vida, por mi corona y por la memoria de mi amada reina que tu hija, Sofía Contreras, estará tan segura en esta casa como mis propios hijos. Ningún daño le sobrevendrá bajo mi protección. Tienes mi palabra, y mi palabra es mi compromiso». Y en ese momento, mirando la poderosa silueta del rey vampiro contra el telón de fondo de la ciudad resplandeciente, le creí. Acepté el trabajo, elegí quedarme, elegí convertirme en la niñera de los salvajes trillizos vampiros. Y elegí entrar en un mundo que no entendía por el bien de los niños que me necesitaban. Las primeras 48 horas fueron una prueba de fuego, un examen implacable de mi paciencia, mi determinación y mi cordura. Los niños, envalentonados por la aceptación de su padre hacia mí, y quizás sintiendo que ahora era una presencia permanente, decidieron probar cada uno de mis límites, usando sus poderes únicos y caóticos para hacerlo. Era como si estuvieran decididos a encontrar mi punto de quiebre para ver si me derrumbaría como todos los demás. Comenzó al amanecer. Me despertó un fuerte estruendo desde la sala. Salí de la cama a trompicones, con el corazón latiéndome, y encontré que Arturo, con su supervelocidad, había redecorado toda la sala en el lapso de 30 segundos. Había colgado muebles del techo usando lo que parecían sábanas atadas, apilado esculturas invaluables en una torre precaria que desafiaba las leyes de la física y convertido todo el espacio en un país de las maravillas caótico y al revés. No grité, no regañé, solo miré su obra maestra con las manos en las caderas y dije, «Bueno, ese es un uso interesante del espacio, Arturo, muy creativo. Pero creo que el sofá funciona mejor en el suelo, ¿no crees? Es más cómodo para sentarse». Nos tomó una hora, pero lo hicimos juntos.
Él usando su velocidad para traer cosas, yo dirigiendo la operación. Más tarde esa mañana, Benjamín, en un ataque de frustración por un rompecabezas que no podía resolver, lanzó un camión de juguete con tanta fuerza que se incrustó en la pared, las ruedas de plástico sobresaliendo como una extraña pieza de arte moderno. No lo regañé, no lo castigué. Me senté con él en el suelo y lo ayudé a nombrar el sentimiento que burbujeaba dentro de él. Eso es frustración, dije suavemente, mi voz tranquila y relajante. Te hace sentir enojado y poderoso por dentro, como si quisieras romper algo. Está bien sentir enojo. Pero no podemos romper cosas cuando estamos enojados. Tenemos que encontrar otras formas de liberar el sentimiento de enojo. Parcheamos el agujero en la pared juntos, usando un poco de masilla que encontré en un cuarto de servicio, y le enseñé a respirar profundamente cuando el sentimiento de enojo se hacía demasiado grande, a contar hasta 10, a apretar una pelota antiestrés en lugar de lanzar cosas. Carlitos tuvo el día más desafiante. Su dolor, que era una presencia constante y latente justo debajo de la superficie, se desbordó por la tarde. Una ola de pura tristeza emanó de él, una fuerza palpable que pude sentir en mis huesos, y una nube de lluvia localizada se formó sobre su cabeza, oscura y ominosa, empapándolo a él y a la costosa alfombra persa en la que estaba sentado. Las otras niñeras, me dijo doña Margarita más tarde, lo habían encerrado en su habitación cuando esto sucedía, asustadas de su poder, asustadas por el daño del agua, pero yo no lo encerré. Solo tomé un paraguas del closet del pasillo y me senté con él bajo su tormenta personal. No dije nada, no intenté que dejara de llorar, solo me senté allí, una presencia silenciosa y constante, sosteniendo el paraguas sobre ambos, haciéndole saber que no estaba solo, que su tristeza estaba bien, que no me iría a ninguna parte. Nos sentamos allí durante lo que parecieron horas, la lluvia cayendo suavemente a nuestro alrededor hasta que la tormenta amainó, la nube disipándose en la nada, y él se arrastró a mi regazo, su pequeño cuerpo tembloroso por la emoción agotada, sus lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su cara. Creé rutinas. Desayuno a la misma hora todos los días, almuerzo, cena, siesta, hora de dormir. Predecibles, consistentes, confiables. Establecí límites firmes, pero suaves. Nada de golpes, nada de romper cosas a propósito. Usen sus palabras. Les mostré paciencia infinita y un amor que no estaba condicionado a su comportamiento. Los amaba cuando eran buenos y los amaba cuando eran malos. Los traté no como príncipes vampiros o como problemas a manejar, sino como niños. Solo niños. Y lentamente, milagrosamente, el caos comenzó a disminuir. Los berrinches se hicieron menos frecuentes. La destrucción se volvió menos severa. Las risas se hicieron más comunes. A las 48 horas, en el momento exacto en que otras 27 niñeras habían llegado a su límite y huido, yo estaba sentada en el suelo de la sala de juegos con 4 niños. Arturo, Benjamín y Carlitos escuchaban absortos, mientras Sofía les leía un cuento sobre un dragón amigable que le tenía miedo al fuego. Estaban tranquilos, estaban felices, estaban absortos. Doña Margarita estaba en el umbral, su expresión severa suavizada por una mirada de puro asombro, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Don Damián estaba detrás de ella, y la expresión de su rostro fue una que nunca olvidaría. Era una mezcla de gratitud, alivio y una esperanza peligrosa que comenzaba a surgir. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, sus hijos pudieran estar bien. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado a alguien que pudiera ayudarlos a sanar. Había sobrevivido. Había pasado la prueba imposible. Pero mientras don Damián y yo compartíamos esa mirada de entendimiento a través de la habitación, una nueva y mucho más peligrosa prueba apenas comenzaba.
Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, arropados en sus camas con cuentos y besos, llegó una citación. Era un pergamino formal de aspecto antiguo, atado con una cinta negra y sellado con cera roja, entregado por un murciélago que se transformó en un mensajero vampiro de rostro sombrío en el vestíbulo, sus alas plegándose en una capa oscura. El consejo vampírico se había enterado de que su rey había contratado a una humana para cuidar a los herederos reales. Era una violación de 1000 años de tradición. Estaba prohibido. Era un insulto a sus costumbres. Don Damián debía presentarse ante ellos de inmediato y responder por su transgresión. La frágil paz que había construido estaba a punto de ser destrozada por un mundo que apenas comenzaba a entender. Mi batalla por los corazones de los niños estaba ganada, pero la guerra por nuestra familia, por nuestro propio derecho a existir, apenas comenzaba. El consejo vampírico se reunió en una cámara escondida en lo profundo de la ciudad, un lugar que existía fuera del flujo normal del tiempo y el espacio, accesible solo para aquellos con sangre antigua y magia oscura. Era un lugar de piedra fría y luz de antorchas parpadeante, el aire denso, con el olor a tierra húmeda y sangre vieja, un olor que hablaba de siglos de poder y secretos. Las paredes estaban talladas con símbolos que no reconocía, runas antiguas que parecían pulsar con una tenue luz malévola. Don Damián se paró ante ellos, no como su rey, sino como un padre siendo llamado a rendir cuentas, como un súbdito siendo juzgado. El consejo estaba compuesto por 5 vampiros ancestrales, seres que habían caminado por la tierra durante milenios, sus rostros máscaras impasibles de desdén aristocrático, sus ojos fríos y calculadores. Se sentaron en tronos de piedra tallada, elevados sobre el suelo, mirando a don Damián con la arrogancia de quienes se creían dioses. Sus ojos eran como fragmentos de obsidiana, sin reflejar luz, ni calidez, ni humanidad. La acusación fue entregada por el líder del consejo, un vampiro llamado Valerio, cuya crueldad era legendaria, cuyo nombre se susurraba con miedo incluso entre los de su propia especie. Era alto y demacrado, su piel del color de un pergamino viejo, su cabello blanco como la nieve. Su voz era una amenaza sedosa, suave y culta, pero teñida de veneno. Don Damián de la Noche, comenzó, su voz resonando por la cámara. Has traído a una humana a tu hogar, a la casa real. Has permitido que una mortal, una criatura frágil y de vida corta, cuide a los herederos de la línea de la noche, el futuro de toda nuestra raza. Es una violación sin precedentes de nuestras leyes más sagradas. Es un insulto a nuestras tradiciones. Es una traición a todo lo que representamos. El nombre de la humana es Liliana Contreras, dijo don Damián, su voz tranquila y firme, sin delatar nada de la furia que burbujeaba bajo la superficie, la rabia que estaba apretada en su pecho. Y ella ha hecho en 2 días lo que ningún vampiro ha podido hacer en 3 años. Ha traído paz a mis hijos. Les ha dado algo que no han conocido desde la muerte de su madre. Les ha dado esperanza. Ella es un riesgo. Otra miembro del consejo, una vampira llamada doña Guadalupe, siseó, su voz aguda y cortante. Era hermosa de una manera fría y cruel, sus facciones perfectas, pero desprovistas de cualquier calidez. Los humanos son débiles, emocionales, indignos de confianza, se rigen por sus pasiones fugaces y su frágil mortalidad. Podría exponernos, podría traicionarnos, podría dañar a los niños intencionalmente o por pura incompetencia. Ella no ha dañado a nadie, contó don Carlos, su voz subiendo un poco, perdiendo el control por un instante. Los ha protegido, los ha cuidado, les ha mostrado una amabilidad que no han conocido desde que su madre nos fue arrebatada. Ha hecho lo que 27 de los nuestros no pudieron. Su sentimentalismo es conmovedor, don Carlos,
dijo don Miguel con una sonrisa condescendiente. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Pero es irrelevante. El sentimentalismo no tiene cabida en asuntos de ley. La ley es clara. La ley es absoluta. La humana debe ser removida. Sus recuerdos de este mundo, de usted, de sus hijos, serán borrados. Será devuelta a su miserable vidita y no recordará nada de ello. Será como era antes, una don nadie, una nada. La idea de ello, de la calidez y la luz de doña Rosa siendo extinguidas de la vida de sus hijos, de que su memoria de ellos fuera arrancada de su mente, de que regresara a la existencia desesperada y agotadora de la que había escapado, envió una ola de furia protectora a través de don Carlos. Fue una reacción primal, visceral, el instinto de un padre y un rey para proteger lo que era suyo. No, dijo. Su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso, sus ojos brillando con una luz carmesí. No lo permitiré. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de sorpresa, sus cejas levantándose al unísono. Su rey los estaba desafiando. Era inaudito. Era un desafío a su autoridad. No es una petición, don Carlos, dijo don Miguel, su tono endureciéndose, su sonrisa desvaneciéndose. Es la ley. Despedirá a la humana o el consejo se verá obligado a intervenir. ¿Y sabe lo que eso significa? Era una amenaza, y ambos lo sabían. El consejo tenía el poder de desafiar su gobierno, de pedir un voto de no confianza, de sumir el mundo vampírico en una guerra civil. No podía arriesgarse a eso, no con el futuro de sus hijos en juego, no con la frágil paz de los clanes vampíricos pendiendo de un hilo. Necesitaba una estrategia diferente. Necesitaba ganar tiempo. La ley también establece, dijo don Carlos, su mente acelerada, buscando entre siglos de precedentes legales, que un rey tiene el derecho a probar la valía de su personal elegido. Exijo el derecho a un juicio. Deme 30 días. Don Miguel consideró esto, sus ojos fríos entrecerrándose, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. Un juicio era una rara costumbre antigua, una reliquia de un tiempo en que el mundo vampírico era menos rígido, menos atado por la tradición, pero era de hecho parte de su ley, una laguna legal que don Carlos estaba explotando. Y un juicio ofrecía muchas oportunidades para el fracaso, muchas posibilidades para que la humana demostrara ser indigna. Era una apuesta, pero era una apuesta que don Miguel estaba dispuesto a correr. Muy bien, dijo con una sonrisa fina y cruel, sus ojos brillando con anticipación. 30 días. La humana enfrentará 3 pruebas de nuestra elección. Si falla incluso una, será removida y usted se someterá al juicio del consejo sin más protestas. Pero esté advertido, don Carlos, las pruebas no serán fáciles. Le probaremos a usted y al mundo la locura de confiar a una mortal el futuro de nuestra especie. La vamos a quebrar. Don Carlos regresó al penthouse mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, un hermoso amanecer que se sentía como una burla a la oscuridad que llevaba dentro. El peso del ultimátum del consejo era pesado sobre sus hombros, una carga aplastante que amenazaba con quebrarlo. Encontró a doña Rosa en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba café, el olor llenando el aire, cálido y reconfortante. Ella lo miró y sonrió, un gesto simple y hermoso que hizo que su corazón frío y muerto doliera, con un anhelo que no había sentido en siglos. Él le contó todo sobre el consejo, las leyes antiguas, las pruebas que tendría que enfrentar para quedarse, el peligro en el que se encontraba. Le dio la salida que le había ofrecido antes, la puerta de escape, el camino fácil. Puede irse, doña Rosa. No dejaré que la dañen. Aseguraré que usted y Ana estén a salvo y con todo lo necesario. Puede alejarse de esto, de todo esto, y vivir una vida normal. Ella escuchó,
su expresión volviéndose más seria con cada palabra, la luz en sus ojos atenuándose ligeramente. Cuando él terminó, ella permaneció en silencio por un largo momento, su mirada distante, su mente claramente procesando las implicaciones. Él se preparó para su decisión, para la inevitable elección de salvarse a sí misma y a su hija de su peligroso mundo, para el rechazo que sabía que merecía. «No», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme, su mandíbula tensa con la determinación que él empezaba a reconocer. Él la miró fijamente, atónito, con la respiración entrecortada. «Doña Rosa, no entiende. Estas pruebas estarán diseñadas para quebrarla. El Consejo quiere que fracase. Harán todo lo que esté en su poder para hacerla fracasar. La llevarán al límite y más allá. Intentarán lastimarla». «Que lo intenten», dijo ella, y él vio un fuego en sus ojos, una fuerza que empezaba a darse cuenta que era más profunda de lo que había imaginado. Un núcleo de acero bajo su suave exterior. «Le dije que no me rendiría con esos niños. Lo decía en serio. Ahora también son mis niños. Los amo. Y no voy a dejar que unos vampiros viejos y engreídos me digan que no puedo ser su madre. Así que dígale a su consejo que le entre. Estoy lista. No tengo miedo». Y así comenzó la educación de doña Rosa en el mundo de los vampiros, un curso intensivo en una cultura y una historia que abarcaba milenios. Doña Carmen, quien se reveló como una vampira leal al servicio de don Carlos, una asesora y protectora de confianza, se convirtió en su tutora renuente. Le enseñó a doña Rosa los fundamentos de la historia vampírica, la compleja etiqueta de la corte vampírica, las intrincadas leyes que rigen su existencia, el delicado equilibrio de poder entre los diferentes clanes. Explicó la importancia de los trillizos reales, el peso de su destino. «Los niños vampiros son extremadamente raros, doña Rosa», dijo doña Carmen, su tono severo, su voz pesada con el peso de siglos de conocimiento. «Nuestra especie no se reproduce fácilmente. Es un don, un milagro, una bendición de los dioses antiguos. Los niños de sangre pura, nacidos de dos vampiros reales, son casi inauditos. Son el futuro de toda nuestra raza, la esperanza de nuestra supervivencia. Los trillizos son un milagro sin medida. Son preciosos, más allá de las palabras. Su poder, cuando emerja completamente al madurar, será inmenso, quizás mayor que el de cualquier vampiro que haya existido antes. No pueden ser criados por una humana de corazón blando». Doña Rosa escuchó, absorbiendo la información, pero no estuvo de acuerdo con las conclusiones de doña Carmen. Veía cada día cómo los niños prosperaban bajo su cuidado, cómo florecían bajo su amor y paciencia, todavía salvajes, todavía propensos a estallidos de poder caótico, todavía probando límites. Pero la ira y el miedo que habían alimentado su destrucción estaban siendo reemplazados lentamente por una alegría infantil, una sensación de seguridad, un sentimiento de ser amados y aceptados. Reían más, jugaban juntos, sus juegos una mezcla extraña y caótica de imaginación humana y habilidades vampíricas, aprendiendo a controlar sus poderes, no a través de una disciplina y castigos severos, sino a través de la comprensión y el aliento. Juan estaba aprendiendo a canalizar su velocidad en juegos de corre que te alcanzo y carreras. Pedro estaba aprendiendo a controlar su fuerza, ayudando a doña Rosa a cargar víveres pesados y mover muebles. José estaba aprendiendo a expresar sus emociones con palabras, no con fenómenos meteorológicos sobrenaturales, aprendiendo a hablar de su tristeza en lugar de dejar que se manifestara como una tormenta. Y Ana, mi dulce y adaptable Ana, era el puente entre sus dos mundos, el pegamento que los mantenía unidos, completamente imperturbable por sus nuevos compañeros de juego superpoderosos, tratándolos con el mismo afecto casual que a cualquier otro niño. Les enseñó a compartir, a turnarse, a decir por favor y gracias.
los bloques básicos de la interacción social. A cambio, ellos le enseñaron sus propios juegos extraños, le mostraron sus poderes con una mezcla de orgullo y cautela, y la trataron con una lealtad feroz y protectora, su pequeña princesa vampira, su querida hermana. Don Carlos observaba todo, un observador silencioso en su propia casa, un fantasma que rondaba los pasillos de su propio castillo. Se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba, escuchando su tarareo, un sonido que era más reconfortante que un siglo de silencio, una melodía que llenaba los espacios vacíos de su alma. Se sentaba con ella por las noches después de que los niños se dormían, compartiendo historias de su larga y solitaria vida, relatos de batallas libradas y imperios construidos y amores perdidos, y escuchaba mientras ella hablaba de sus propias luchas, sus propios sueños, sus propios miedos, su voz suave y vulnerable en la oscuridad. Vio la fuerza en ella, la resiliencia, el núcleo inquebrantable de amor y decencia que la definía, la bondad que brillaba en ella como una luz en la oscuridad. Se estaba enamorando de ella, un sentimiento que no había experimentado en siglos, un sentimiento que pensó que había muerto con su reina, enterrado en la tierra fría junto con su cuerpo. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza, las luces de la ciudad brillando debajo de ellos como una constelación caída, el aire cálido y fragante con el aroma de jazmines de noche. El aire entre ellos crepitaba con una tensión tácita, una atracción magnética que era imposible de ignorar. Él se inclinó, su mirada cayendo a sus labios, llenos y suaves e invitadores. Quería besarla, saborear la vida y la calidez que irradiaba de ella, sentir su latido contra su propio pecho inmóvil. Pero se echó hacia atrás en el último segundo. Un muro de antigua prohibición se interpuso entre ellos, una barrera de deber y tradición. «Esto no puede funcionar, doña Rosa», dijo, su voz áspera con un autodesprecio que no podía ocultar, sus manos apretándose en puños. «Usted es humana. Yo soy un vampiro. Es imposible. Está prohibido. Sería un desastre». El dolor y el rechazo en sus ojos fue un golpe físico, un cuchillo retorciéndose en su estómago. Pero sabía que era lo mejor. Él era un rey y tenía un deber con su gente, una responsabilidad de defender sus leyes y tradiciones, y su gente nunca aceptaría a una reina humana. Sería un escándalo, una traición, un acto de traición. La primera prueba fue anunciada en un pergamino rojo sangre, entregado por otro mensajero murciélago. Sus alas negras, como la noche, fue, como don Carlos había predicho, diseñada para el fracaso, una trampa diseñada para humillar y quebrar a la humana que se atrevía a desafiar sus costumbres. La humana sobrevivirá un día completo con los herederos reales, durante el cual se les permitirá usar sus poderes completos e irrestrictos. La humana no podrá usar ninguna forma de restricción física o acción disciplinaria. Debe controlarlos solo con la fuerza de su voluntad. La prueba será observada y documentada. Era una trampa. El consejo quería que los niños cayeran en el caos para probar que una humana era incapaz de manejar su naturaleza sobrenatural, para mostrar al mundo que solo un vampiro podía controlar a los niños vampiros. Incluso enviaron a un observador, un vampiro severo y sin sonrisa llamado Licenciado Pedro, para presenciar y registrar el inevitable fracaso de doña Rosa, para documentar su colapso, para capturar el momento en que se quebrara. Esa mañana, los niños eran un manojo de energía caótica y pura, sus poderes crepitando en el aire como electricidad estática. Era como si pudieran sentir la tensión en el aire, el peso de la prueba que recaía sobre sus pequeños hombros, los ojos del consejo sobre ellos. Las instrucciones del consejo les habían sido comunicadas a un nivel vampírico subconsciente, una sugerencia sutil plantada en sus mentes.
Fueron animados a ser salvajes, a probar sus límites, a llevar sus poderes al punto de quiebre. Y no decepcionaron. Juan convirtió la sala en su pista de carreras personal. Un borrón rojo y negro que hizo volar muebles, derribó lámparas y creó un tornado en miniatura de destrucción. Pedro, en un ataque de rabia por un juguete que no funcionaba como él quería, hizo un agujero limpio a través de una sólida puerta de roble, la madera astillándose como cerillos. José, abrumado por la energía caótica y la presión de la prueba, comenzó a llorar, y una mini tormenta de nieve comenzó a caer en el pasillo, cubriendo los pisos de mármol con una capa de escarcha y nieve, la temperatura bajando rápidamente. Licenciado Pedro, el observador, se paró en una esquina con una sonrisa engreída y satisfecha en su rostro, su pluma rascando un pergamino, documentando cada momento del caos creciente, cada objeto roto, cada lágrima, cada señal del inminente fracaso de Doña Rosa. Pero Doña Rosa no entró en pánico, no gritó, no intentó detenerlos con fuerza o amenazas, no se quebró. En cambio, hizo algo que nadie, y menos el licenciado Pedro, esperaba. Se unió a ellos. Desafió a Juan a una carrera, riendo mientras él zumbaba a su alrededor en círculos, su propia risa resonando por el penthouse, un sonido de pura alegría. Con Pedro, elogiando su poder mientras levantaba pesados muebles, convirtiendo su fuerza destructiva en una competencia juguetona. Y se sentó con José en su tormenta de nieve personal, construyendo un pequeño muñeco de nieve perfecto en el suelo entre ellos. Sus dedos entumecidos por el frío, su ropa empapada, pero su sonrisa nunca se desvaneció. Enfrentó su caos no con resistencia, sino con aceptación. Les dio un espacio seguro para ser ellos mismos, para desatar la energía salvaje y poderosa que era su derecho de nacimiento, para expresar sus emociones sin miedo a ser juzgados o castigados. Y lentamente el caos comenzó a transformarse. La carrera se convirtió en un juego de corre que te alcanzo. Las hazañas de fuerza se convirtieron en una actuación, una muestra de poder. La tormenta de nieve se convirtió en un país de las maravillas invernal, un paisaje mágico. Al final del día, los 3 salvajes príncipes vampiros estaban exhaustos, felices y profundamente dormidos en un montón en el suelo de la sala con Doña Rosa sentada en medio de ellos. Un ancla tranquila y firme en su tormenta, sus brazos alrededor de ellos, su rostro en paz. Licenciado Pedro se fue sin decir una palabra, su sonrisa engreída reemplazada por una mirada de incredulidad a regañadientes, su pergamino lleno de notas que contradecían todo lo que había esperado ver. La primera prueba había sido superada, no a través del control o la disciplina, sino a través del amor y la aceptación. La segunda prueba fue más insidiosa, una prueba de conocimiento e influencia, un desafío diseñado para exponer la ignorancia de Doña Rosa sobre su mundo. La humana tendrá una semana para aprender los principios fundamentales de la ley y las costumbres vampíricas. Luego deberá instruir con éxito a los herederos reales en estas tradiciones, culminando en una cena formal con el consejo donde se juzgará el conocimiento y la etiqueta de los niños. Cualquier falla por parte de los niños será considerada una falla por parte de la humana. El consejo estaba seguro de que fracasaría. Las costumbres vampíricas eran antiguas y complejas, un laberinto de reglas y rituales que tomaba décadas dominar, y los niños eran notoriamente resistentes a cualquier forma de instrucción formal. Su capacidad de atención era corta, su paciencia aún más corta, pero subestimaron la creatividad de Doña Rosa, su ingenio y el amor de los niños por ella. Ella no les dio sermones. No los obligó a quedarse quietos y memorizar hechos aburridos. Convirtió las lecciones en juegos, en aventuras, en historias. Creó canciones para ayudarles a recordar los nombres de las antiguas casas vampíricas, melodías pegadizas que cantaban a todo pulmón. Les contó historias de los grandes reyes y reinas vampiros del pasado,
convirtiendo la historia en una gran aventura, un cuento de héroes y villanos, de batallas ganadas y perdidas, de amor y traición. Les enseñó modales en la mesa organizando una serie de tontas fiestas de té formales con Ana y una colección de animales de peluche, convirtiendo la etiqueta en un juego de simulación. Los niños, que habían resistido a cada tutor que don Carlos había contratado, que habían ahuyentado a cada maestro con su caos y su desafío, lo absorbieron todo, ansiosos por complacer a su querida doña Rosa, ansiosos por hacerla sentir orgullosa. La noche de la cena formal eran perfectos pequeños caballeros, transformados de criaturas salvajes en príncipes pulcros. Hicieron una reverencia a los miembros del consejo con perfecta forma. Recitaron las leyes antiguas con precisión impecable, sus voces claras y seguras. Usaron los tenedores correctos, los cuchillos correctos, las cucharas correctas. Hablaron cuando se les habló, permanecieron en silencio cuando fue apropiado, y mostraron un nivel de decoro que dejó a los miembros del consejo sin palabras, su frustración palpable, sus rostros marcados por la incredulidad. La segunda prueba fue un éxito rotundo, un triunfo que nadie había anticipado. Fue durante este tiempo, en el frágil espacio entre pruebas, en los breves momentos de paz, antes de la siguiente tormenta, que el pasado de doña Rosa volvió para atormentarla. Un fantasma de una vida que pensó haber dejado atrás. Su exmarido, Juan Pérez, un hombre que no había visto en 2 años, un hombre que había esperado no volver a ver, apareció en la Torre Reforma. De alguna manera, se había enterado de que ella vivía con un hombre rico, rumores que se extendían por el radio pasillo de su antiguo barrio, susurros de su repentina desaparición y su nueva fortuna, y él había venido por su parte, sus ojos llenos de codicia y resentimiento. Estaba borracho. Su aliento apestaba a whisky barato, su ropa arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Exigió dinero, su voz alta y beligerante, sus palabras arrastradas. Cuando ella se negó, manteniéndose firme en el vestíbulo, su corazón latiendo con miedo e ira, él jugó su carta de triunfo, su as bajo la manga. «Quiero ver a mi hija», se burló, sus labios curvándose en una sonrisa cruel. «Y si no me dejas, si no me das lo que quiero, iré a la prensa. Les contaré todo sobre tu nuevo novio». Levantó su teléfono, mostrando una foto granulada de teleobjetivo de don Carlos entrando al edificio. Sus rasgos, inconfundiblemente inhumanos en la tenue luz. Sus ojos brillando débilmente, sus movimientos demasiado gráciles, demasiado depredadores. Me pregunto qué pensará el mundo cuando se enteren de que vives con un monstruo. Me pregunto qué pensará el DIF. El miedo, frío y agudo, atravesó a doña Rosa, un terror primal que amenazaba con abrumarla. Esta era la amenaza de la que el consejo le había advertido, una humana con una vida humana desordenada e impredecible, trayendo peligro a su mundo secreto, exponiéndolos a la luz. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, don Carlos estaba allí. Se movió tan rápido que era solo un borrón, una sombra que se desprendía de la oscuridad, apareciendo entre doña Rosa y Juan Pérez en un abrir y cerrar de ojos. Su presencia, un muro de poder y amenaza. «Amenazas a mi familia», dijo. Su voz, un susurro bajo y mortal que prometía un mundo de dolor. Una voz que resonaba con siglos de poder y violencia. No tocó a Juan Pérez. No tuvo que hacerlo. Usó sus poderes vampíricos de influencia, su voz, una orden hipnótica a la que Juan Pérez no pudo resistirse, su voluntad doblegándose a la de don Carlos como una caña al viento. Lo hizo renunciar a sus derechos parentales sobre Ana, la pluma moviéndose sobre el papel como si fuera guiada por una mano invisible. Lo hizo aceptar una pequeña suma de dinero, suficiente para desaparecer, pero no para causar más problemas, suficiente para comprar su silencio, y luego
Borró su memoria, adentrándose en la mente de Juan Pérez y borrando los recuerdos de Doña Rosa, de Ana, de la Torre Reforma, de todo. Lo hizo olvidar que alguna vez había estado allí, olvidar que alguna vez había tenido una familia, dejándolo con un agujero en su memoria donde solía estar su pasado. Lo envió lejos, un fantasma de hombre con una mirada vacía y un bolsillo lleno de efectivo, vagando en la noche. Cuando terminó, Doña Rosa miró fijamente a don Carlos, su corazón latiendo, su cuerpo temblando con una mezcla de miedo y alivio y algo más profundo, algo más trascendente. Los había llamado su familia, los había protegido rápida y despiadadamente sin dudarlo. Se dio cuenta en ese momento de que ya no era solo su empleada. Ella era suya y él era de ella. Esa noche, la presa de su contención finalmente se rompió. Los muros que habían construido entre ellos se desmoronaron en polvo. El miedo, el alivio, el poder protector puro que había mostrado. Todo se arremolinaba entre ellos. Un cóctel embriagador de peligro y deseo. Una mezcla embriagadora que era imposible de resistir. Él fue a su habitación, sus ojos oscuros ardiendo con una emoción que ella ya no podía negar, un hambre que reflejaba la suya. «Se fue», dijo, su voz áspera, su control deslizándose. «Nunca más la molestará. Nos llamó su familia», susurró ella, su voz apenas audible, su corazón latiendo en su pecho. «Lo son», dijo, su voz espesa con un siglo de soledad tácita, una vida de aislamiento. «Usted y Ana ahora son mi familia, son mías». Extendió la mano y le acarició el rostro. Su piel fría, un marcado contraste con el calor que inundaba su cuerpo, su toque enviando escalofríos por su columna vertebral. Pero esto lo complica todo. Si la reclamo, si la hago mía, a los ojos de mi mundo, el Consejo lo verá como la traición definitiva. Usted y Ana podrían estar en un peligro aún mayor. Nunca lo aceptarán, nunca nos aceptarán. «No tengo miedo», dijo, y lo decía con cada fibra de su ser. «Estoy enamorada de usted, don Carlos. Lo he estado por semanas, y no me importa lo que piense su consejo. No me importan sus leyes o sus tradiciones. Solo me importan usted y los niños, y Ana. Solo me importa nuestra familia». Fue todo el aliento que necesitaba. Estrelló sus labios contra los de ella. Un beso desesperado y hambriento que fue la culminación de semanas de miradas robadas y sentimientos tácitos. Un beso que sabía a anhelo y deseo, y a un amor que desafiaba toda razón. Fue un beso que selló su destino. Un beso que los unió de una manera que ninguna ley o tradición podría romper. La levantó en sus brazos y la llevó a la cama, y se amaron con una pasión feroz y desesperada. Dos almas solitarias de mundos diferentes chocando en una supernova de luz y calor, encontrando consuelo y plenitud en los brazos del otro. Sabían que era imprudente, sabían que podía destruirlo todo. Pero en ese momento no les importó. Se habían encontrado. Y por una noche eso fue suficiente. Por una noche pudieron olvidar el mundo y sus reglas y simplemente estar juntos. La prueba final fue anunciada al día siguiente, entregada en un pergamino sellado con cera negra y atado con una cinta roja sangre. Era la más cruel hasta ahora. Una prueba diseñada no solo para quebrar a Doña Rosa, sino para matarla. La humana debe demostrar que puede proteger a los herederos reales de una amenaza sobrenatural directa. Una criatura de sombra será liberada en el penthouse. La humana debe defender a los niños sin ayuda. El fracaso resultará en la remoción inmediata de la humana y la terminación del derecho a juicio del rey. Esa noche, el Consejo liberó una criatura de sombra en el penthouse. Un ser de pura oscuridad y malicia, un depredador de los rincones más oscuros del mundo vampírico. Era una criatura que cazaba sintiendo el miedo, que se alimentaba del terror, que mataba sin piedad.
Era una prueba que doña Rosa, una humana sin poderes, no podía pasar. La criatura se materializó en la habitación de los niños, sus zarcillos sombríos extendiéndose hacia ellos mientras dormían, su forma cambiando y retorciéndose, una pesadilla hecha carne. Pero doña Rosa estaba allí. Había estado sentada en una silla en la esquina de su habitación, incapaz de dormir. Una extraña sensación de presentimiento punzándole la piel, el instinto de una madre advirtiéndole del peligro. No tenía poderes, no tenía armas, era solo una humana, una mujer frágil y mortal enfrentándose a una criatura de pura maldad. Pero tenía el amor de una madre, una fuerza más poderosa que cualquier depredador sobrenatural, un amor que era feroz, primal y absolutamente inquebrantable. Sin dudar un segundo, se lanzó frente a la cama de los niños, protegiéndolos con su propio cuerpo, sus brazos extendidos. «Aléjense de mis hijos», gruñó, su voz llena de una ferocidad que la sorprendió incluso a ella misma. Un rugido primal que resonó por la habitación. La criatura retrocedió, no por ninguna amenaza física, sino por la pura y cegadora intensidad de su amor. Una luz que ardía más brillante que cualquier oscuridad, mientras sus garras sombrías se extendían hacia ella, listas para destrozarla. Una brillante luz dorada brotó de su cuerpo, un escudo protector forjado de su vínculo con los niños, una manifestación del amor que los conectaba. La criatura chilló cuando la luz la tocó, su forma disolviéndose en la nada, desterrada de vuelta a las sombras de donde vino. Don Carlos irrumpió en la habitación, sus colmillos al descubierto, listo para una pelea, solo para encontrar a doña Rosa de pie sobre sus hijos dormidos, bañada en un suave resplandor dorado. Su cuerpo tembloroso pero intacto. Lo había logrado, había pasado la prueba final, se había demostrado digna. Pero su victoria fue efímera, un momento fugaz de triunfo, antes de que cayera el siguiente golpe. Don Miguel y el consejo aparecieron en la habitación, sus rostros sombríos, sus ojos fríos. «Ha pasado las pruebas», admitió don Miguel, su voz goteando veneno, sus palabras forzadas a través de dientes apretados. «Pero ha salido a la luz nueva información». Levantó un pergamino, su sonrisa cruel y triunfante. Antes de que su memoria fuera borrada, el excompañero de la humana nos contactó. Proporcionó una declaración jurada detallando su ineptitud como madre, su historial de pobreza e inestabilidad, su cuestionable carácter moral. Afirmó que era un peligro para su propia hija, que era negligente e irresponsable. Era una mentira, una fabricación retorcida y cruel, un último intento desesperado de destruirla. Pero era todo lo que el consejo necesitaba, la laguna legal que habían estado buscando. «La ley es clara», anunció don Miguel, un brillo triunfante en sus ojos, su voz resonando con autoridad. «No podemos permitir que los herederos reales sean criados por una humana de carácter tan cuestionable. Las pruebas quedan anuladas. Doña Rosa Hernández tiene 24 horas para abandonar esta casa y esta ciudad. Nunca más verá a los niños. Este es nuestro fallo final». Fue un golpe devastador, una traición que cortó más profundo que cualquier cuchillo, una derrota que se sintió como el fin del mundo. Habían ganado las pruebas, pero habían perdido la guerra. El consejo había encontrado una manera de destrozar a su frágil familia, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. La oscuridad había ganado. Las 24 horas que siguieron fueron las más largas y dolorosas de mi vida, un descenso a un infierno que no sabía que existía. El penthouse, una vez un lugar de esperanza y risas florecientes, un hogar lleno de calidez y amor, se convirtió en una tumba de dolor silencioso y sofocante, un mausoleo de sueños rotos. La noticia de mi inminente partida se extendió por la casa como un veneno, infectando cada rincón, cada habitación, cada corazón. Doña Carmen, su estoicismo habitual, hecho añicos como cristal,
Me miró con ojos llenos de una tristeza que no podía expresar, lágrimas brotando que se negaba a dejar caer. Incluso los guardias vampiros de rostro severo que patrullaban los pasillos, que siempre habían mantenido una distancia profesional, parecían llevar un aire de sombrío arrepentimiento, sus expresiones suavizándose cuando me miraban. Pero el dolor más profundo, la agonía más insoportable, provino de los niños. En el momento en que entendieron que me iba, que me estaban quitando de su lado, la frágil paz que había construido con tanto cuidado, el refugio seguro que había creado para ellos, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Cada fragmento, un reflejo de sus corazones rotos. Los niños estaban inconsolables, su dolor una fuerza física cruda que se manifestó en una tormenta de poder caótico e incontrolado que sacudió los cimientos del edificio. Su dolor era algo tangible, una oscuridad que llenaba el aire, un peso que oprimía a todos. Juan se movía a toda velocidad por el penthouse, un borrón de pura miseria, su movimiento tan rápido y errático que parecía estar en una docena de lugares a la vez. Un torbellino de tristeza que dejaba un rastro de muebles volcados y cristales rotos. Intentaba huir de su dolor, moverse tan rápido que la tristeza no pudiera alcanzarlo, pero siempre estaba allí, una sombra de la que no podía escapar. Pedro, su pequeño cuerpo temblando con una rabia que no podía comprender, una furia nacida de la impotencia y la desesperación, hizo agujeros en las paredes de su habitación, sus nudillos en carne viva y sangrando, aunque las heridas sanaron casi instantáneamente, su naturaleza vampírica curando su carne, pero incapaz de tocar las heridas de su alma. No sentía el dolor físico, pero la agonía emocional estaba escrita en todo su rostro surcado de lágrimas, grabada en cada línea de sus pequeñas y angustiadas facciones. José, mi sensible y gentil José, fue el más desgarrador de todos. Se retrajo en sí mismo, una tristeza profunda y aplastante, emanando de él en olas que envolvían a todos en el penthouse. La temperatura se desplomó. Una gruesa capa de escarcha cubrió las ventanas, oscureciendo la vista de la ciudad de abajo. Una fina y triste nevada comenzó a caer en los pasillos. Una nevada constante y suave que cubrió todo de blanco, una manifestación física de su desesperación, un invierno del alma. Se negaron a comer, apartando cada plato de comida que se les ofrecía. Se negaron a dormir, sus ojos abiertos y atormentados, sus pequeños cuerpos exhaustos, pero incapaces de encontrar descanso. Se negaron a hablar con nadie, ni siquiera con su padre, sus voces encerradas detrás de un muro de dolor. Simplemente se acurrucaron juntos en su habitación, un miserable montón de niños vampiros, reales, sus ojos brillando con la tenue luz carmesí de su dolor compartido, sus pequeños cuerpos temblando con sollozos silenciosos. Me llamaban, sus voces pequeñas y rotas, un coro constante y lúgubre de «Rosa, Rosa, Rosa», que resonaba por el apartamento silencioso y me desgarraba el alma, rompiéndome por dentro. Mi propia hija, Ana, estaba igual de devastada. Su dolor era una pena más tranquila, más internalizada, pero no menos profunda. Ella no tenía poderes sobrenaturales para expresar su tristeza, pero sus preguntas silenciosas y llenas de lágrimas eran igual de agudas, igual de cortantes, perforando mi corazón con cada palabra. «¿Nos vamos a ir para siempre, mami?», preguntó, su pequeña mano aferrándose a la mía mientras empacaba nuestras pocas pertenencias en las mismas bolsas gastadas con las que habíamos llegado. Las bolsas que representaban una vida de la que pensé que habíamos escapado. «¿Ya no nos quieren los niños? ¿Ya no nos quiere papá don Carlos? ¿Hicimos algo mal?» ¿Cómo podría explicar la cruel y arcana política de un mundo del que ella nunca debió formar parte? Un mundo de leyes antiguas y prejuicios amargos.
¿Cómo podría decirle que nos estaban arrancando de la única familia real que habíamos conocido, por reglas que no tenían sentido, por seres que nos veían como nada más que mortales insignificantes, indignos de su mundo? Nos quieren mucho, mi amor, dije. Mi voz espesa con lágrimas no derramadas, mi garganta apretada por la emoción. Mucho más de lo que puedas imaginar. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones muy difíciles. No es justo y duele, pero no significa que no nos quieran. Solo significa que el mundo es un lugar complicado y a veces cruel. Fue una respuesta débil e inadecuada, y ambas lo sabíamos. Las palabras huecas y sin sentido ante una pérdida tan profunda. Ella solo asintió, su labio inferior temblaba, y hundió su rostro en mi costado, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos, sus lágrimas empapando mi camisa. Mi última conversación con don Carlos fue un estudio de agonía compartida, un momento de dolor crudo y sin filtros que ninguno de los dos pudo ocultar. Me encontró en la habitación de los niños, de pie en el umbral, observándolos mientras dormían. Un sueño inquieto y agotado al que finalmente habían sucumbido después de horas de llanto, sus pequeños rostros aún mojados por las lágrimas. «Tiene que haber otra manera», susurré, mi voz ronca, mis palabras apenas audibles. «No podemos simplemente dejarlos así, los quebrará, los destruirá, ya perdieron a su madre, no pueden perderme a mí también». «Si desafío al consejo», dijo don Carlos. Su voz un susurro bajo y áspero de desesperación, sus hombros caídos por el peso de su carga. «Me desafiarán por el trono. Habrá una guerra civil que destrozará nuestro mundo. Mis hijos, nuestros hijos, estarán en un peligro aún mayor. Serán blancos, peones en una lucha de poder. No puedo protegerlos si no soy su rey. Esta es la única manera de mantenerlos a salvo, doña Rosa. Esta es la única manera. ¡A salvo! Me volví hacia él, una lágrima caliente y enojada, finalmente escapando y trazando un camino por mi mejilla, mi voz subiendo con frustración y desesperación. «Mírelos, don Carlos, mire a sus hijos, no están a salvo, están rotos, están destrozados, usted es su padre, usted es su rey. ¿De qué sirve todo ese poder, toda esa autoridad si no puede proteger sus corazones? ¿De qué sirve un trono si pierde a su familia?» Se encogió como si lo hubiera golpeado, mis palabras golpeándolo como golpes físicos. La expresión de su rostro era de profundo autodesprecio, una vergüenza profunda y duradera. «¿Cree que no lo sé?», siseó, su voz quebrándose, su control finalmente cediendo. «¿Cree que esto no me está destrozando? ¿Cree que quiero esto? Usted ha estado aquí un mes, doña Rosa. Un mes. Yo he sido su padre durante 4 años. Los he visto sufrir todos los días desde la muerte de su madre. Los he visto gritar y llorar y destruir todo a su alrededor porque no sabían cómo expresar su dolor. Usted fue la primera luz que han conocido en todo ese tiempo. Fue la primera persona que los hizo sonreír, que los hizo reír, que los hizo sentir seguros y amados. Y ahora tengo que dejarla ir. Tengo que enviarla lejos. Es lo más difícil que he tenido que hacer en 1000 años de existencia. Me está matando». Vi la verdad de sus palabras en las profundidades de sus ojos torturados, el dolor crudo y sin filtros que ya no podía ocultar. Estaba atrapado, un rey en una jaula de oro, atado por leyes y deberes que lo obligaban a sacrificar su propia felicidad y la felicidad de sus hijos en el altar de la tradición y el poder. Mi ira se suavizó, derritiéndose, reemplazada por una ola de dolor compartido. Una pena tan profunda que parecía que nos ahogaría a ambos. Extendí la mano y tomé la suya. Nuestros dedos entrelazándose,
un salvavidas en un mar de desesperación. Entonces prométame algo, dije, mi voz apenas audible, mis palabras una súplica desesperada. Prométame que no dejará que olviden, no deje que piensen que los abandoné, no deje que piensen que no los amé, dígales que los amo todos los días y prométame que intentará ser el padre que sé que puede ser, el padre que vieron cuando estaba conmigo. Sea paciente con ellos. Escúchelos, ámelos, hágales hot cakes. Lo prometo, juró, su voz espesa por la emoción, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Llevó mi mano a sus labios, su piel fría un marcado contraste con la calidez de la mía, y la besó suavemente, un gesto de reverencia y despedida. No dejaré que su luz se apague en esta casa, doña Rosa. Lo juro por mi vida. Les diré todos los días cuánto los amó. Intentaré ser el padre que usted creyó que podía ser. Les haré hot cakes todos los martes, tal como usted lo hacía. La despedida fue un borrón de lágrimas y sollozos ahogados, una escena de un desgarro tan